Hola, muy buenas tardes, noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Elías, ¿qué tal? Bueno, hoy en un inusual horario, por razones de fuerza mayor, eh, um, así que nada, pero igual, contento para conversar sobre un tema bien interesante que va a ser en qué medida este famoso proyecto de decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo se condicionó con diversos pronunciamientos judiciales que tenemos sobre libertad sindical. Correcto. Así que en esta oportunidad vamos a conversar sobre la libertad sindical, pronunciamientos de la Corte Suprema y también vamos a traer algunos pronunciamientos opiniones, mejor dicho, emitidas por la OIT con relación a la libertad sindical y ver si es que tiene alguna conexidad con lo que se está queriendo hacer a través de un proyecto de reglamento, de modificación del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Antes de ello, invitarlos a ustedes que puedan ingresar al sitio web del estudio, prcp.com.pe, para encontrar información relevante, noticias, artículos, guías, videos vinculados a la materia jurídica, entre ellos, sobre todo, la materia laboral. Y para que conozcan un poco más lo que hacemos nosotros en el estudio, nosotros formamos parte del área de Derecho Laboral y brindamos servicios de asesoría laboral, migratoria, seguridad y salud en el trabajo, hostigamiento sexual e igualdad salarial, así como charlas y capacitaciones en estas materias a quienes los puedan requerir. También tenemos programas de revisión laboral, negociaciones colectivas, arbitrajes, conflictos colectivos, justo de eso vamos a conversar ahora, políticas y documentación vinculadas a la contratación y manejo de personal, así como los procesos judiciales, procedimientos inspectivos y procedimientos administrativos también. Eso es lo que quiere, lo que se viene, ¿no? En principio tenemos en este contexto peruano un anteproyecto del Código de Trabajo que se discute entre Estado, organizaciones sindicales y organizaciones de empleadores para ver, adoptar nuevas normatividades de trabajo, nuevas leyes laborales, un nuevo código de trabajo. Pero el Ejecutivo recientemente, hace no más de una semana, ha presentado un proyecto de modificación del reglamento de la ley que regula las relaciones colectivas de trabajo, sector privado esencialmente, y como ustedes pueden ver, no es la modificación de un artículo, ¿no? Es una modificación prácticamente de todo el sistema de relaciones colectivas de trabajo. Y lo que hemos traído en esta oportunidad básicamente son dos temas muy interesantes que trae esta propuesta de modificación. Por un lado, si es posible o no extender los convenios colectivos a trabajadores que no forman parte del sindicato. Y en un segundo lugar, el arbitraje potestativo, que es una forma de solucionar conflictos económicos entre sindicato y empresa. De repente, Dante, aquí nos puede servir un poco que nos puedas colocar en contexto de cuándo se utiliza un convenio colectivo para luego ingresar al detalle de si es que es extensible o no es extensible a trabajadores sindicalizados o no sindicalizados. Claro, los convenios colectivos sirven para solucionar un conflicto económico, ¿no? Como es natural, los trabajadores desean siempre mejoras salariales, mejoras de condiciones de trabajo y más beneficios. Es una circunstancia natural y las empresas, por el contrario, no necesariamente van en la misma línea de esos, digamos, de esos beneficios que los trabajadores desean, ¿no? Porque es evidente, pues, que tenemos intereses normalmente contrapuestos. Claramente la empresa siempre busca una mejora de los trabajadores, pero no necesariamente en la misma medida de lo que se pide, ¿no? Y finalmente el convenio colectivo lo que trata de hacer es finalizar ese conflicto que existe naturalmente entre lo que los trabajadores desean y lo que los empleadores desean o pueden darle a los trabajadores. Entonces el convenio colectivo va a tener o va a establecer mejores condiciones de trabajo, mejoras salariales o conceptos no remunerativos también, ¿no? Correcto. Y en esta negociación pueden existir de parte de los trabajadores sindicatos de, digamos, dos tipos, ¿no? Sindicatos que agrupan a la mayor cantidad de trabajadores de la empresa, que se denominan sindicatos mayoritarios, y también sindicatos que agrupan a menos de la mitad de los trabajadores, que pueden ser básicamente sindicatos minoritarios.
Entonces, lo que pactan este tipo de sindicatos tiene alguna diferencia. Si el sindicato mayoritario pacta algún beneficio como en la empresa, al tener una representatividad, el efecto del convenio colectivo va a ser mucho mayor. Pero en el caso de los sindicatos minoritarios, pues el pacto se entiende que solamente sería para los trabajadores que forman parte de la organización sindical. Y allí vienen algunas preguntas, ¿no? Porque se plantea qué pasa si ya se pactó con una organización sindical y lo que yo pacto con este sindicato como empleador lo extiendo luego a otros trabajadores que no forman parte del sindicato. Y ante esa situación, la normativa vigente no lo prohíbe, pero lo que se está buscando modificar justamente es limitar. Nos dice, el empleador no puede extender de forma unilateral los alcances de un convenio colectivo a menos que exista un acuerdo con el sindicato. ¿Okay? Todo pasa por acuerdo. Si quieres extenderlo, por acuerdo. Entonces, en ese contexto es importante recordar que ya en nuestra jurisprudencia tenemos pronunciamientos de la Corte Suprema que van en esta línea. Por ejemplo, en la casación 11477-2013 Callao ya se hablaba de parte de la Corte Suprema sobre esta posibilidad. Ciertamente no de una forma generalizada, porque la Corte nos dice, las organizaciones sindicales procuran obtener del empleador beneficios tendientes a repartirse entre todos los trabajadores de la empresa, sin hacer distingos de ninguna clase, pues dicha conducta contravendría en el principio la esencia misma de la existencia de los sindicatos. ¿Cuál es? Una repartición equitativa y justa de los beneficios que han obtenido en función del trabajo que ellos realizan. Entonces, digamos que no niega esa posibilidad de extender. Permite porque es parte del principio de la organización sindical. Y ya luego en la Constitución 24304-2019 de Lima, la Corte Suprema señala, no existe ninguna legislación en principio que faculte al empleador a extender los beneficios del convenio colectivo. Pero se debe entender que eso no es una limitación, porque la Corte a renglón seguido dice, debe entenderse que el empleador a lo único que se encuentra facultado, está dentro de su poder, es a brindar beneficios similares a los contenidos en el convenio colectivo. Quizá no los mismos, pero similares. Y eso está permitido según lo que nos dice esa casación. Y en esta línea de razonamiento hay un octavo pleno jurisdiccional emitido también por la Corte Suprema, en donde señala que en principio no se puede extender los efectos de un convenio colectivo suscrito por un sindicato minoritario a trabajadores que no están afiliados al sindicato o que no estén sindicalizados, salvo que el propio convenio, por acuerdo de partes, señale lo contrario. O el empleador decida unilateralmente extender los beneficios del convenio colectivo a los demás trabajadores, siempre y cuando se refieran solamente a beneficios laborales más favorables al trabajador. Es decir, la Corte Suprema valida esta posibilidad de extender el beneficio pactado en un convenio a trabajadores que no están sindicalizados. Con relación a esto, Dante, tus primeras impresiones. Sí, bueno, es bastante claro, Elías, de que este proyecto de decreto supremo que va a pretender modificar el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en cuanto a que se necesitaría acuerdo del sindicato para poder extender los beneficios, no se condice con nuestra jurisprudencia, ¿no? Y eso por una razón muy sencilla, ¿no? En realidad, esa modificación que se pretende incorporar en este proyecto, ¿no? De decreto supremo, es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional porque obligaría, mejor dicho, a los trabajadores para que puedan tener un incremento salarial, sí o sí, tendrían que estar sindicalizados. Y como todos sabemos, existe el derecho, el contenido esencial de la libertad sindical incluye tanto a la libertad sindical positiva como a la libertad sindical negativa. Los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse y esto es lo mismo a tener derecho a no sindicalizarse. Entonces, si yo tengo derecho a no sindicalizarme, uno de los efectos más importantes de este derecho llamado libertad sindical negativa es que yo no me deba perjudicar por mi decisión. Este proyecto lo que está haciendo es que si yo decido con total libertad no sindicalizarme,
Voy a verme perjudicado porque no voy a poder obtener un incremento salarial porque para eso tendría que haberse aceptado por parte del sindicato. Es decir, se va a privilegiar la decisión de un sindicato sobre mi posibilidad de obtener beneficios económicos. Y no estamos hablando de cualquier beneficio, estamos hablando de conceptos remunerativos, en su gran mayoría. Y aquí hay que recordar también lo que dice la Constitución. O sea, la Constitución nos habla de dignidad y nos habla de una protección importante a la remuneración. Se condice con nuestras normas constitucionales ese proyecto de decreto supremo que va a modificar la ley de relaciones, el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo. Evidentemente no. Claramente contraría la ley, ¿no? Porque esto no está establecido en la ley, o sea, pero eso sería un análisis muy sencillo, muy simple, ¿no? Claramente ese proyecto de reglamento modifica o pretende modificar la ley, con lo cual es ilegal por el principio de supremacía normativa. Pero fuera de eso, fíjese lo que estaríamos haciendo, supeditando a que un trabajador solo pueda tener mejoras económicas si está en un sindicato. Es decir, lo único que existe en el mundo son los sindicatos. Es decir, un trabajador no puede negociar directamente con su empleador mejoras económicas, ni tampoco el empleador puede darlas de manera unilateral. Y eso nos llevaría realmente a una situación, a un caos en las empresas, ¿no? Un caos en las empresas eh, y a situaciones indeseables, ¿no? Generaríamos más conflicto en el centro de trabajo y creo que las normas jurídicas no están para crear conflictos, sino para solucionarlo. Claro, y se parte de una lógica un poco contraria, digamos, coincidentemente a lo que dice el primer pronunciamiento de la Corte, ¿no? Es contraria a lo que se busca con el sindicato, ¿no? Lo que se busca con el sindicato es el beneficio de los trabajadores. Y luego digo, no, oye, no de todos, ¿ah? Solamente del club al cual yo pertenezco. Si no están en mi club, no pagaron su cuota sindical, no le des nada. A ellos mantenerlos excluidos, ¿no? Entonces, Mira, ahora que me has hecho acordar, y esa es la espontaneidad, ¿no? Del dato laboral, ahora que me haces acordar, en México, por ejemplo, estaba previsto normativamente, ¿ah? Legalmente, ya ni siquiera en un decreto supremo, ¿no? Sino en la ley estaba, no recuerdo el nombre, pero lo podríamos llamar como una cláusula sindical. ¿En qué sentido? De que yo, en el Perú, cuando te contratan, no es que automáticamente te afilias al sindicato. No, 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 no. Tú optas, es tu voluntad de si te afilias o no te afilias. Ya, ahí en México habían cláusulas que establecían, o sea, mejor dicho, habían normas, pero que establecían que por defecto yo me incorporaba a una empresa y ya estaba afiliado. Y es más, para contratarme tenía que aceptar esa situación. Entonces, obviamente, claro, esto fue sometido a un tema de control constitucional y se declaró por el que eso evidentemente viola la libertad sindical negativa. Porque claro, la lógica que a veces se maneja es la lógica de que la única solución para nuestras vidas son los sindicatos. Sí, pues esa ujú. lógica es de hace 80 años. No, ya no es así. Ahora cada vez los trabajadores pueden estar más empoderados, cada vez más las empresas van entendiendo su rol social también. Entonces, oye, si tú como empresa quieres darle beneficios a tus trabajadores sin perjuicio de que exista un sindicato, ¿dónde está el problema en ello? Si lo que queremos es que más personas tengan más ingresos. Lo que tú dices es un poco de recelo, ¿no? Como no perteneces al club, como no eres del sindicato, tú no mereces nada. O sea, ¿en dónde estamos? O sea, ¿en dónde estamos, no? Una lógica muy sectorista, muy sectaria. En realidad a contraposición de lo que se busca con este tipo de beneficios o de derechos, ¿no? Y además, digamos en el plano lógico, ¿no? Si yo, ya, imaginemos, ya, yo soy uno sindicalizado, recibo un beneficio derivado o extendido de un convenio colectivo, ¿quién va a ser el más interesado que en el siguiente año el sindicato le vaya bien? A mí, que yo no hice ningún esfuerzo, ¿no? Incluso de repente me puedo afiliar. Puede terminar siendo una operatividad a favor del sindicato, pero se entiende por un tema de sesgo, que es una acción derivada del empleador para evitar que las personas se afilien al sindicato. Pero en realidad la lógica te dice lo contrario, ¿no? Si hoy yo recibo
un dinero sin tener ningún esfuerzo y quiero seguir recibiéndolo, de repente me puede esta política de extenderlo hacer que yo perfile, ¿no? Termina siendo una política pro-sindical de repente, pero claro, el tema es el prisma con el cual lo vemos, ¿no? Si vemos el prisma desde el aspecto del club exclusivo, que no requiere más, eh, no requiere que otros se beneficien o tengan algo que yo tengo en mi club, entonces claro, vemos todo mal, ¿no? Y además que ese tipo de cosas, incluso Dante, te comento que ya hay un comité de supervisión de la libertad sindical, ¿no? Hay un caso que se llevó incluso a Perú, el caso 3267, cuya queja se presentó el 26 de diciembre del 2016. Y entre las conclusiones que tiene el Comité de Libertad Sindical cuando revisa este caso acá en Perú, el comité señala que no está prohibido que se puedan extender los beneficios de una organización sindical hacia trabajadores que no estén vinculadas a ella. Eso no está prohibido, eso dependerá de cada legislación. Y aquí, ¿por qué hago énfasis en cada legislación? Porque justamente la legislación laboral, desde el punto de vista de la OIT, se arma por consenso, ¿no? Sindicato, organización de empleadores, Estado. Pero acá lo queremos introducir a través de una modificación de reglamento, ¿no? Sacándole la vuelta, en realidad, lo que establece la norma, y la norma está pensado en una especie ya de ponderación de interés. Pero bueno, acá lo que quiere el Ejecutivo prácticamente es modificar todo y establecer una lógica sectaria de la libertad sindical que me parece que va en contraposición a lo que incluso la OIT respalda, me parece. Pero bueno, vayamos al segundo tema, Dante, el arbitraje potestativo. Aquí, para contextualizar, Dante, ¿qué es el arbitraje potestativo? Claro, en materia laboral hay tres arbitrajes, ¿no? El arbitraje voluntario, que es que cuando empleador y sindicato se ponen de acuerdo para solucionar el conflicto económico del que hablábamos. Oye, si no me puedo poner de acuerdo, decido a que sea un tercero el que lo resuelva, ¿no? Que sería un árbitro. Luego tenemos el arbitraje obligatorio. El arbitraje obligatorio es aquel previsto en la Ley de Relaciones Colectivas, que es cuando, por ejemplo, una huelga se ha extendido demasiado o pone en riesgo la vida de las personas, causales muy puntuales donde el legislador, teniendo en cuenta que hay un impacto muy fuerte, ¿no? En una medida de fuerza, como sería una huelga, obliga, por eso se llama obligatorio, obliga a las partes a resolver la controversia a través de un arbitraje, ¿no? Supongamos que los controladores aéreos se fueran a ¿no? Como ya pasó, ¿no? Se fueran a huelga, no se ponen de acuerdo. ¿Tenemos interés en que los controladores resuelvan su huelga, sí o no? Claro que sí. O sea, queremos que lo resuelvan ya, pues si no nadie puede viajar. Entonces obligamos a que resuelva su controversia. En el medio está el arbitraje potestativo. El arbitraje potestativo, como su propio nombre lo dice, permite a que una sola de las partes, por decisión de una sola de las partes, ésta tenga la potestad de obligar al otro a irse a arbitraje. Entonces, no es ni con plena voluntad de ambos, no es porque la norma te obligue, sino es porque uno de los dos, la voluntad de uno de los dos es suficiente para vincular al otro y someterlo al arbitraje. Correcto, ese es el arbitraje potestativo que fue reinterpretado, digamos, por el tribunal después de ya bastantes años de vigencia de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y lo que ahora se pretende hacer, antes era, como dice Dante, cualquiera de las dos partes podía someter el diferente arbitraje, ¿no? Y para esto, por lo general, era si es que no se ponen de acuerdo en el nivel de negociación o si existe actos de mala fe durante la negociación. Es decir, si el sindicato incurre en actos de mala fe, el empleador puede solicitar el potestativo. Contrario es eso, si el empleador incurre en actos de mala fe, el sindicato puede solicitar el potestativo. Pero la normatividad nueva, o lo que se busca implementar, mejor dicho, dice no, el empleador no puede pedir el potestativo. Lo cual en buena cuenta nos dice que quien debería o quien podría hacer actos de mala fe durante la negociación es el sindicato, nada más, y el empleador no. Eso digamos que entre líneas podríamos entender, pero para esto, cuando revisamos con Dante justamente la propuesta que viene del anteproyecto de la ley del Código de Trabajo, que también es recogido tal cual en esta propuesta normativa de la modificación del reglamento, se parte de una lógica también un poco equivocada, porque ellos nos dicen que la justificación de la propuesta parte del reconocimiento constitucional
de la negociación colectiva como derecho cuya titularidad es de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Y es como un mecanismo positivo para compensar esta posición de desventaja que tiene el trabajador respecto del empleador. Esta es una lógica equivocada, ¿no? Y aquí vamos a ingresar un poco a los pronunciamientos. Ya el Tribunal Constitucional, cuando revela que en nuestra ley de relaciones colectivas de trabajo existe un arbitraje potestativo, señalaba que conforme a su interpretación, ¿ok? El arbitraje potestativo y no, es en función del cual, manifestada la voluntad de alguna de las partes de acudir al arbitraje, la otra tiene la obligación de aceptar esta fórmula de solución. Vean ustedes que la redacción del pronunciamiento del Tribunal Constitucional de la 3591-2009 de acción de amparo es genérico, ¿no? Dice las partes, o la parte que decide ir al arbitraje obliga a la otra parte a acudir. Y es que el Tribunal Constitucional se cuida mucho de ser genérico aquí, porque no puede limitar solamente a una de las personas o de los intervinientes en el litigio económico. Puede ser empleador, puede ser sindicato. Por eso dice la parte. Y además, la lógica errada que les comentaba hace un momento, pues se refleja cuando verificamos esto a la luz de los pronunciamientos de la OIT, ¿no? Y aquí la OIT tiene una compilación de normas y principios sobre la OIT y nos señala que la titularidad del derecho de negociación colectiva corresponde a los empleadores y sus organizaciones, por un lado, y a las organizaciones de trabajadores, sindicatos de base, federaciones, confederaciones, por otro lado. Es decir, nuestra lógica peruana en esta propuesta de modificación parte de un análisis sesgado de lo que dice la OIT. Y esto, claro, pues te trae ese tipo de proyectos normativos que no tienen un sustento, por lo menos en pronunciamientos de la OIT o del Tribunal Constitucional, como hemos narrado. Pero con relación a esto, Dante, ¿cuáles serían tus comentarios? Sí, bueno, definitivamente si algo está quedando claro es que este proyecto de decreto supremo que busca modificar el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo claramente va en contra incluso de lo que dice la OIT, ¿no? Y esto es llamativo, ¿no? Porque se entiende, ¿no? Que siempre se revisa tanto los convenios y recomendaciones como normas y principios de los órganos de control y los pronunciamientos de los órganos de control también para tener todo un panorama de lo que debería ser la legislación laboral. Entonces, llegar ya a este nivel de decir que la negociación colectiva es única y exclusivo derecho de los trabajadores es un grave error, ¿no? Porque además, más allá de que obviamente la mayoría de beneficios peticionados son a favor de los trabajadores, eh, quienes conforman la negociación colectiva son dos partes. Son los sindicatos y son los empleadores. Entonces, si el empleador forma parte de la negociación, tiene igual derecho que los trabajadores, en este caso el sindicato, a acusar alguna situación de mala fe. Porque comportamientos de mala fe pueden ser producidos por los empleadores como por los trabajadores. Significaría entonces que estaríamos creando normativamente un limitante a un mecanismo de control, porque finalmente el arbitraje potestativo es un mecanismo de control para que frente a un comportamiento indebido en una negociación se active automáticamente la posibilidad de recurrir al arbitraje. Eh, definitivamente esto viola varios derechos, ¿no? Igualdad ante la ley, también vulneraría el derecho a la tutela, ¿no? A la tutela jurisdiccional, o al debido proceso, si se quiere, ¿no? Al debido procedimiento, porque nos explica, o sea, si tú vas a poner un límite para acusar una situación indebida en un procedimiento, tienes que tener alguna justificación. Y la justificación invocada en este caso es que eh, el derecho a la negociación colectiva es exclusivo de los trabajadores y hay un grave error conceptual. Y finalmente,
supongamos que ese fuera el caso, que solo los trabajadores son titulares del derecho a la negociación colectiva. Finalmente yo, como empleador, participo de la negociación. Y como participante de la negociación, tengo derecho a acusar cualquier circunstancia indebida que se presente. Y eso forma parte del debido proceso, en este caso, que no solamente es debido proceso judicial, ¿no? Eso ya lo sabemos, el debido proceso se expande a cualquier procedimiento, incluso privado. En la imputación de un trabajador, en el despido de un trabajador, tiene que haber debido proceso, claro, no estamos en un proceso judicial, es un proceso disciplinario privado. Si ahí hay que defender el debido proceso, también hay que defender el debido proceso también en una negociación o un procedimiento de negociación colectiva, ¿no? Perdón, correcto, correcto, totalmente de acuerdo contigo. Yo le añadiría pues, el tema, por ejemplo, eh, vinculado a la forma de control del uso abusivo del arbitraje potestativo, que aparentemente sería la justificación, ¿no? Que el empleador utiliza indebidamente el arbitraje potestativo para neutralizar la negociación de los trabajadores. En realidad no hay data sobre ello. O sea, y en realidad, de acuerdo a lo que se puede ver de la información del propio Ministerio de Trabajo, la mayor cantidad de arbitrajes son promovidos por las organizaciones sindicales y no por el empleador. Pero tampoco no hay una necesidad de regular una situación porque no es tan extrema. Y en el supuesto negado, imaginemos que sí hay supuestos en donde se acude de manera indebida al potestativo. En el potestativo existe un filtro, como en todo arbitraje, que es que el tribunal arbitral determina si es competente o no para conocer el litigio arbitral. Si estamos en un arbitraje en donde se sustentan actos de mala fe, supuestamente creados por el empleador, fabricados por el empleador, ese tipo de solicitudes arbitrales no van a pasar el filtro del arbitraje potestativo. Con lo cual no tienes un uso abusivo indiscriminado digamos, de la institución, sino que en realidad tienes ahí un mecanismo, me parece necesario, adecuado para poder establecer ese filtro. Entre tener este mecanismo de filtro, mantenerlo, fortalecerlo en todo caso, o negarle absolutamente la posibilidad de que una de las partes pueda recurrir al arbitraje, me parece que la solución está por mantener el filtro y en todo caso fortalecerlo con las causales de mala fe que pueden acusar para ingresar ahí, pero no negarle la posibilidad al empleado, ¿no? Además, adición de lo que tú has dado, las buenas razones que hay para poder refutar ese tipo de teorías de parte en esta oportunidad del proyecto de reglamento, ¿no? Pero bueno, son dos temas que hemos traído en esta oportunidad porque nos parecían que son temas muy, muy, muy elocuentes, ¿no? Hay varias cosas que están también allí, que se pretenden ahora establecer sindicatos de diversos niveles, otorgar, digamos, participación sindical a personas que en principio no tenían trabajadores, con lo cual habría una incompatibilidad, por lo menos a priori, en la propia normatividad laboral, incrementar la cantidad de los días que pueden tener los dirigentes sindicales, licencia sindical, incrementar la protección del fuero sindical, se ve que es un proyecto bastante sesgado, como ya lo hemos podido rescatar aquí, y que tiene esta línea de sectorismo sindical, más que una libertad sindical. Entonces siempre es bueno traer a colación cuáles son los pronunciamientos que tenemos actualmente, porque las figuras sindicales sí están funcionando de forma adecuada. Ahora, si queremos traer el caos, eso es lo que se viene a través de esta proyección de modificación normativa. Por lo pronto vamos a dejar el tema hasta aquí. Sin perjuicio de Dante, nos comentarás qué tema tenemos la siguiente semana para poder seguir debatiendo en torno a los pronunciamientos laborales, que ya sería, digamos, la semana, me parece, no sé, corrígeme, siguiente, para el 26. Sí, para la semana del 26 de julio. Sí, Elías, vamos a seguir analizando este proyecto de decreto supremo, ¿no? Que, insisto, modificaría el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y lo que hacemos es básicamente verificar hasta qué punto lo que se quiere modificar se condice o no con nuestra jurisprudencia, ¿no? Y ojo, los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT tienen carácter vinculante en cuanto a la interpretación de las normas laborales. Pero claro, nos acordamos de la OIT cuando conviene, ¿no? Cuando conviene, no. Y omitimos tener en cuenta lo que dice la OIT, ¿no? Y eso es claramente indebido, ¿no? Entonces vamos a seguir, digamos, haciendo un análisis
pormenorizado de lo que pretende este proyecto de decreto supremo y analizar hasta en qué medida esto se condice con los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales de nuestro país, que además usualmente aplican la ley. Entonces eso claramente eh, corroboraría nuestra hipótesis de que este reglamento viola flagrantemente la ley, ¿no? Y la Constitución. Perfecto. Entonces, la siguiente semana vamos a seguir conversando sobre esta problemática que genera este proyecto de modificación de la ley de relaciones colectivas, ya vinculado, quizá un poco más aterrizado en el tema de negociación colectiva específicamente y el derecho de huelga, que son los que no hemos abordado tanto en esta oportunidad. Así que están todos invitados para la siguiente edición de Dato Laboral, que será el siguiente martes. Las inscripciones van a estar disponibles, como siempre, en la web del estudio o también en las redes sociales de nosotros. Que estén muy bien y cualquier duda o consulta la pueden hacer a través de esos canales de comunicación. Muy buena semana, Dante. Buena semana con Cuídate, todos. Elías, que estén bien todos. Chao.